Un cordial saludo a todos nuestros... Antes de explorar otro territorio, volví nuevamente a San Alberto y me di cuenta definitivamente que en San Alberto y en la finca el progreso no existía, era un desastre. Efectivamente estuve un tiempo allá y ya como estaba un poquito más fortalecido, pues acompañé a mi padrastro a colonizar selva, tumbar árboles con hacha, o sea, con una rula de yerbar, tumbar toda la maleza y luego los árboles grandes, frondosos, pues coger con un hacha y darle, y darle, y darle. Don Anillo, tengo una pregunta antes de proseguir. Usted, a pesar de no tener una formación profesional, pero es uno de los conocedores máximos de la época en el campo de los corridos. Entonces, pues teniendo en cuenta que la universidad no es la única forma de adquirir conocimiento, y nos damos cuenta con usted, porque usted es uno de los ejemplos de vida que también, pues una escuela no es solamente formación, la vida también forma. Entonces, cuénteme cómo es educarse empíricamente, qué le dejó esto, cómo es aprender desde abajo el funcionamiento de las cosas, ir subiendo de a pocos. Es tener aspiraciones, es trazarse una meta. Yo en ese momento yo quería ser cantante, pero me di cuenta que era un pésimo cantante. Entonces dije, esto no es lo mío. Sin embargo, estaba en un medio de comunicación que es un periódico, y para mí eso era muy grande, era una hermosura. O sea, ser poseedor de las noticias era algo maravilloso. O sea, descubrí algo que era lo mío. Para mí era ya el canto era parte de mi pasado, pero hacer cantantes, descubrir, seguirlos, esa era mi ruta a seguir, pero dentro del periodismo, y devorando revistas, y almacenando y recopilando reportajes y siguiendo la vida de todos estos artistas. Yo era un ducho en música americana, sin saber ni pigo de inglés, pero conocía toda la vida de los artistas más famosos que aquí no se conocían. Porque se sale uno, se sale todo. Entonces tenía que quedar todo divinamente ajustado. Esa era la labor mía también, que quedara divinamente ajustado. El armador arma, ¿sí? Yo lo que hacía era repasar, corregir y apretar la página que quedara perfecta. Entonces, luego, ese material sería para la impresión. Ahí terminaba mi trabajo. ¿Eso en qué ¿Perdón? ¿Eso en qué año fue? En el año 1971, 72 y 73. Esos 3 años trabajé. En el 73, 74, yo seguí trabajando como ayudante de armada, pero se me ocurría de pronto decirle a la dueña del periódico que ella vivía en el mismo periódico, porque la casa de ella era una casa de más o menos media manzana. Era la casa, era el periódico. Entonces ella guardaba el carro por donde nosotros entrábamos a imprimir y a redactar el periódico. Entonces yo siempre estaba pendiente de la llegada de ella, le abría el portón, era lambón. Yo no iba a decir la palabra, pero... Entonces traíamos
Yo le abría la puerta, la atendía, siga, señora Ligia. Y resulta que los tipos quedaban en una habitación, eran 4 máquinas de esas, en una habitación que daba a la cocina de la casa. Entonces ya entraba por ahí, guardaba el carro en el garaje que estaba dentro del periódico y seguía derecho, seguía por la mesa de armada, o sea, yo la veía todo el tiempo. Entonces, un día le dije, señora Ligia, yo ya no volví donde mi tío, donde mi padrino, porque resulta que ahí en el periódico pues habían unas habitaciones donde uno se arropaba con papeles y los colchones eran papeles. ¿Y le daban alimentación? Era el novio de la cocinera. No, ¿para qué más? Sí, me quería mucho, yo comía comida de diplomáticos. Banquete. Sí, lo mejor. Bueno. Entonces, todos los artistas que llegaban al país, Cúcuta era la puerta de entrada a Colombia. Los artistas que llegaban al continente de España o de Argentina o de México, llegaban primero a Venezuela y luego pasaban para Colombia. Entonces, hacían promoción hasta San Cristóbal y luego vamos a seguir a Colombia. Entonces, al llegar a San Antonio, era el paso obligado, hay que ir al consulado de Colombia en la puerta de entrada y salida de Colombia. Entonces, la que los atendiera era la señora Ligia. Entonces, pues yo le dije, yo le ayudo en lo que quiera, señora Ligia. Pues camine y me acompaña. Y yo, pues todos los días feliz, después a las 8 de la mañana, arrancábamos, yo me alistaba, ya había dormido, descansado, me alistaba y me iba con ella en el flamante LTD, un carro que solamente en la prendida se gastaba como un galón de gasolina. Feliz, llegaba allá, le ayudaba a sellar pasaportes. Ella todos los días iba a le ayudar. Y ella me regaló un primer pasaporte. Tan pronto me entregó el pasaporte, entonces renuncié al periódico y volví para Venezuela. Corra. Adiós. Pero ya tenía yo amistades allá en Venezuela, porque, o sea, en Cúcuta no existía la farándula. No existía nada. O sea, ese periódico, por ejemplo, no publicaba absolutamente nada de farándula. Entonces yo le dije, en unos viajes que hacíamos con doña Ligia, le dije, doña Ligia, ¿por qué no hacemos una página de espectáculos? Pues Salirio, hable con Gustavo. Gustavo Pérez era el director del periódico de jefe de redacción. Habla con él y dígale que hablaste conmigo. Cuando quede un cupo, haga la página o haga la columna, lo que quiera. Le dije, yo puedo conseguir patrocinadores. Digo, caray. Entonces, Me sirve. Consiga los patrocinadores y le vendo una página. Perfecto. Entonces, inmediatamente, primero, yo acostumbraba en las mañanas o en las tardes ir al hotel donde llegaban todos los vendedores y promotores de discos. Y yo tenía ya amistades en las emisoras. Ya era bien conocido. Ya era conocido, ya, eso es un pueblito, era un pueblo. Entonces yo me salía del periódico y hacía un recorrido por 3 emisoras y ya era todo lo que existía ahí. Entonces, y el periódico sí era periodista, porque yo me hacía llamar periodista. Entonces, pues a mí me abrían las puertas en todas las emisoras. Entonces, yo iba al Hotel Río, en Cúcuta, y reclamaba la música de los que llegaban, que las disqueras mandaban de Bogotá allá al hotel, y los vendedores llegaban, recogían la música, iban y repartían rápido y chao. Ellos lo que les interesaba era vender, no promover. Entonces les decía, yo le hago la promoción si quieren. Pues claro, hágale. Entonces me autorizaron y yo recogí las cajas,
y empezaba a repartir la música por todas partes, entonces tenía la información de primera mano. Con eso llenaba yo de información la página que redactaba para el periódico, el Diario de la Frontera, que se llamaba Phono Hits, la columna mía. Entonces, ya no tenía que ponerme a redactar porque los boletines venían hechos, ¿sí? O sea, en las disqueras uno hace el lanzamiento de un disco y de una vez va acompañado con la información, con la biografía, con el boletín de cada uno. Entonces yo ya llenaba la página con eso. Entonces me puse las pilas y hablé con los dueños de los almacenes de discos, que eran muy amigos míos. Y ellos me patrocinaban, me daban un aviso, otro aviso y otro aviso, y eso sucesivamente. Con eso financiaba la página. Como 5.000 pesos me cobraba por la página semanal. No, se los hacía rapidito porque después le metí discotecas. Sí. Las discotecas, entonces ya por ejemplo, y hacía una columna de discoteca y me fui convirtiendo en una persona muy importante en la farándula de Cúcuta, pues fue el primero que se arriesgó a comprar una página, a financiar una página de un periódico grande y de publicar fotos y noticias. Yo reencauchaba mucho de las revistas que conseguía en Venezuela y de todo eso y empecé a hacerme importante porque ese Cúcuta tenía una ventaja y era que Cúcuta, en Cúcuta el dinero que se movía era mucho. O sea, las disqueras no tenían promotores en Cúcuta y sin embargo Cúcuta era la ciudad que más discos vendía, casi más que Bogotá. Era mucha la música que se vendía en Cúcuta. ¿Por qué? Porque los venezolanos se venían como locos. Imagínate que en esa época, recuerdo muy bien, que el bolívar estaba a 17 pesos. O sea, un bolívar costaba 17 pesos. O sea, llegaban los venezolanos inmediatamente, el bolívar se les convertía en un montón de plata. Eso compraban de todo. Eso se enloquecían, comprando cuanta pendejada. Los almacenes de discos vivían repletos de venezolanos comprando música para llevar allá porque era supremamente mucho más barata. Los almacenes de San Antonio no compraban música colombiana, entonces eso era uno que otro disco que vendían. Generalmente los colombianos iban a comprar música a San Antonio del Táchira, pero era para los piratas, para comprar allá y venirse para Bogotá o para Medellín y empezar a piratear los discos, porque Venezuela vivía muy al día en el lanzamiento de música muy fuerte, de mucho éxito. Sí. Don Ariel, ya que estamos hablando de Venezuela, pues desde los principios de los 70 tú estuviste viajando periódicamente al vecino país después de que la señora Lidia Cabezas te diera el pasaporte. Entonces, pues ya que ocurrieron muchos acontecimientos políticos, económicos, sociales, tanto en nuestro país como en el vecino país, existió una gran expansión y crecimiento de la economía del petróleo y fue una década cambiante para el país. En los 70 y en los 80 fue el gran apogeo de la producción del cine, televisión y teatro. Entonces, usted ya que estuvo en esa época y en el vecino país cada rato, ¿qué concepción tiene de este país, de la época? ¿Cómo veía usted el panorama de Venezuela? Tanto político como en el cine, como... O sea, Venezuela era una maravilla. O sea, la abundancia se veía por todas partes. En la parte del cine, o sea, se realizaban muy buenas películas que yo iba a ver, ¿sí? Películas humorísticas, películas de todo tipo, muy buenas realizaciones. La programación de la televisión venezolana era de primera, o sea, hacían unas telenovelas que todo el continente se devoraba. Artistas famosísimos se hacían allá, por ejemplo, José Luis Rodríguez era un galán. Él nació él se hizo en la Orquesta Villos Caracas, cantando boleros, y luego pasó a ser intérprete de baladas, muy famoso.
estaba también Trino Mora en esa época, o sea, estaba Rudy Márquez, nació en esa época también, Mirla Castellanos, Nancy Ramos, o sea, los artistas colombianos iban a Venezuela, por ejemplo, Claudia de Colombia de Venezuela, era la única artista del género balada que realmente era una estrella ya, que en esa época se lanzaba a la presidencia por primera vez Carlos Andrés Pérez. Recuerdo que la campaña de él era "Ese hombre sí camina", o sea, porque recorría todo el país y se movía dignamente, pero era que no se podía movilizar allá dignamente porque eran autopistas, era que Venezuela estaba, recuerdo cuando yo estaba trabajando en el periódico El Frente, el diario La Frontera, perdón, me dijo un loquito que fue el que me convenció, no me convenció, sino que me insinuó que cuando fuera a Venezuela lo podía buscar a él. Entonces, por eso fue que le dije a la señora Ligia, de Cabeza Quiñones, necesito un pasaporte para mí. Listo. O sea, me lo pidió sin haber cumplido la mayoría de edad. Entonces, yo dije, me voy a buscar a mi amigo. No recuerdo el nombre. Me voy a buscar a mi amigo que me ofreció que lo que fuera. Y yo me fui para un pueblito que se llama Villa de Cura. Eso queda como a unas 2 o 3 horas de Caracas. Y el hombre yo me fui a buscarlo y el hombre, sorprendidísimo cuando me vio allá, dijo, pero ¿cómo es posible que usted se vino? Y usted me dijo que viniera, aquí estoy. Y bueno, aquí aunque sea petróleo, tomamos. Y había mucho. Y había mucho y sigue habiendo mucho. Entonces, eso a mí me sirvió muchísimo, estar metido en todo, ¿sí? Yo allá, el futuro mío, lo veía, no lo tenía muy claro si era periodista o era promotor. La música, la promoción la aprendí en Cúcuta llevando los discos a las emisoras, recibiéndolos y llevándolos y de una vez publicando los boletines en el periódico. Esa era mi labor y resulta que las emisoras me comían cuento de todo lo que les decía. ¿Por qué? Porque yo era el periodista más cotizado de la farándula, todavía más, de la farándula en Cúcuta. Entonces, pues ya yo tenía nombre, yo me sentía orgullosísimo que de Bogotá me mandaran boletines ya directamente al periódico con nombre propio. Entonces, Don Alegre, pues yo tengo una pregunta. ¿Por qué farándula? Además de que no había. ¿Fue por eso? No había, pero era lo que yo sentía. Porque a mí me gustaba la música. Yo ya quería, si yo compraba un periódico de Venezuela y traía una revista y no era de farándula, a mí no me servía ese periódico para nada. A mí me interesaba saber mucho qué pasaba con Leonardo Fabio, qué pasaba con Sandro, qué pasaba con Rafael, qué pasaba con César Costa, con todos esos artistas. Eso es lo que me interesaba a mí, cuántos discos grababan, cómo era la vida de ellos. Eso me apasionaba a mí. Y realmente todo me jalaba hacia ese lado, porque los mismos almacenes del disco en Cúcuta me recomendaban, llegaban de pronto la gente de Venezuela desprevenidos. Lo primero que hacían era llegar a un almacén de discos si esa gente trabajaba con discos. Entonces en los almacenes de discos ya hablaron con Alirio Castillo, es periodista de acá. No, lo conoce mucho. Es un muchacho que le gusta mucho toda esta cosa y divulga y toda esa cuestión. Hablen con él que le hace bastante publicidad y los discos se mueven. Entonces me buscaban y ellos, imagínate, pagaban en bolívares. Muchísimo. Era mucha plata. Yo pasaba a San Antonio cada rato, tanto que hice tantas amistades en San Antonio que allá me patrocinaban la página también, los almacenes. Entonces yo canjeaba equipos de sonido por publicidad y muchas cosas. Entonces, esa era mi ruta, definitivamente. Era mi ruta, era
era la farándula. O sea, puede decirse que el periódico Atenea, que es donde estaba tu página, creció, tuvo un gran crecimiento gracias a las 40 calientes de Colombia, que era tu... Las 40 calientes no era. Era Ah. Fonohits, que era una columna, una página de información solamente, pero no había top de música. Cuando yo resolví irme para dejar a Cúcuta, dije, ya Cúcuta es muy pequeño. Además que yo me sentía que como que estaba perdiendo mucho tiempo en Cúcuta porque yo no la pasaba sino de discoteca en discoteca y en todas las discotecas me daban trago. Entonces yo dije, no, esto no lo puedo aguantar más. Es un ritmo muy bravo. Y si yo iba a una discoteca y no iba a la otra, entonces se ponían bravos porque se pasaba el chisme de que alguien estuvo en tal discoteca. Querían que los promocionaras. Sí, entonces ya era un problema para mí, no. Y además, en Venezuela, la discriminación era total. O sea, allá nos discriminaban hasta los mismos colombianos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían personas superiores a los colombianos. Los colombianos eran pobres. Y en esa época toda la invasión de colombianos era enorme. Pero había mucha plata allá. Entonces, imagínate, pues de esa época a la inmigración de colombianos era como 4 millones. Era mucha gente. Si en este momento tenemos 3 millones de venezolanos, allá eran 4, pero todos llegaban a trabajar. Y el trabajo sobraba, porque Venezuela estaba invadida por colombianos, por italianos, por gringos, por una cantidad de nacionalidades, haitianos, muchísimos, brasileros. ¿Y a todos los discriminaban o solamente a los colombianos? A los colombianos. A los colombianos trataban de colombichos y nos miraban feo. Y no, decían, una mierda, me vuelvo a mi tierra mejor. Entonces, decidí volverme a Cúcuta, pero cuando llegué a Cúcuta dije, no, Cúcuta no es. Cúcuta es un cagadero, es un pueblo. No, voy para Bogotá. Voy a conocer Bogotá. Y resolví... La gran ciudad. Sí, empecé, bueno, me voy para allá porque a mí me conocían en Bogotá. Las disqueras me conocían porque yo trabajaba la farándula de Cúcuta. Llegué y trabajé unos días en Cúcuta en un periódico nuevo que se llamaba Cosmos. Compré una página allá, puse la página y además que trabajaba en el periódico. Ni siquiera compré la página me la cedieron. Entonces lo primero que hice fue llamar llamar a todas las disqueras de Colombia para decirles, estoy en Colombia, bienvenida a la página Fonohits. Nuevamente sí, y me patrocinaron. Todos me dieron avisos. Claro. Todos, avisos baratos, esos avisos de 200 pesos, pero eso era una plata en esa época. Claro. Entonces me dieron la bienvenida y toda esa cuestión, o sea, me darme la bienvenida y todo, empecé a escribir farándula, cuando de pronto dije, voy a viajar a Bogotá. A ver, allá estando en Cúcuta hice mucha amistad con un periodista llamado Henry Holguín, que era el director. O sea, no porque hicieron una amistad así enorme, sino sencillamente que él llegó allá una vez y yo fui y lo saludé, llegó con Julio Iglesias. Entonces yo fui y lo saludé. Mire, yo soy el periodista aquí de Cúcuta, yo quiero ser corresponsal de la revista Antena. Y yo, pues listo, eres el corresponsal. Le dije, Cúcuta tiene a Cúcuta llegan todos los artistas que van para Bogotá. Aparte de eso, aquí el casino. Y aquí vienen artistas todas las semanas a presentarse en el casino. O sea, artistas que no van a Bogotá, pero en Bogotá no hay casino. Entonces, ahí está. Yo, listo. Entonces, el corresponsal, entonces, el lunes le mando el carnet. Y me mandó el carnet. Nunca, le escribí muchas columnas y nunca me publicó ninguna. Pero no importa, yo tenía el carnet. Entonces, un día dije, bueno, me voy para Bogotá. Llegué a Discos Philips, que quedaba allí en la Avenida de las Américas, ahí en el Rompoy de Puente Aranda.
Ahí donde queda Carrera, Sí. todo eso era Philips, hasta el fondo, hasta allá está el barrio San Rafael. Todo eso era Philips, eran 3 manzanas. Entonces, esa compañía me encantaba, además porque el logotipo era azul. Fui a Sony, muy bien atendido. Fui a Discosorbe, muy bien atendido. Mejor dicho, me di una vuelta por todas las compañías y todas me recibieron divinamente. Entonces dije, llegué a Cúcuta nuevamente y dije, lo mío es Bogotá. Me voy mejor para allá. Y me vine con un amigo que era narrador deportivo y que no estaba haciendo nada en Cúcuta. Muy buen narrador, Ciro Díaz Urrego. Y un muchacho que era operador de audio de emisora, Palito Amaya. Nos vinimos los 3, nos llamaron en Cúcuta el Escuadrón Suicida. Entonces llegamos y alquilamos una habitación ahí al frente, al diagonal donde queda hoy el teatro de la Universidad Central en la calle 22, arribita de la Séptima. Sí, al frente queda un hotel que se llama Hotel Tisquesusa, al lado del Teatro Tisquesusa. Okay. Ahí llegamos y alquilamos una habitación, ahí nos quedamos los 3 en una habitación. Y entonces yo empecé dije, bueno, voy a hacer una columna. Compré un radiocito para escuchar emisoras, entonces cuento. Entonces un día dije, bueno, el edificio Fénix, el que queda al frente de la calle 32 con Carrera Séptima, era un edificio negro alto que queda al frente del hotel Hilton, que era el Hotel Hilton. Ese edificio, en el último piso quedaba la revista Antena. Entonces un día les dije, bueno muchachos, yo voy a ir a visitar a mi amigo Andrés a la revista. Entonces lo llamé, le dije, estoy en Bogotá. Uy, qué chévere, estás en Bogotá, qué bueno. Entonces le dije, sí, entonces puedo ir a visitar. Dijo, oye, ¿dónde estás? Le dije, estoy aquí en la calle 22 con Carrera Sexta. Dijo, lo invito a almorzar. La verdad que me invitó a almorzar en las Torres, tenía un apartamento en las Torres Jiménez de Quesada. Ahí queda por cerca del Parque de los Periodistas. Uh-huh. Y me invitó a comer carne, chicharrón y pues una comida bien rica y toda esa cuestión. Entonces me dijo, empezamos a hablar. Entonces me dijo, bueno, ¿cuál es la idea suya entonces? Le dije, bueno, pues, hagamos un listado de las 40 calientes de Colombia. Hagámoslo. Y yo compro la revista semanalmente. La revista no tiene avisos de la industria del disco. Con un listado de discos, hacemos 2 paginitas, una paginita de éxitos discográficos y la industria del disco de una vez se va para allá. Entonces empieza a tener, digo, hombre, eso me llama la atención porque la revista necesita es plata. Así es. Entonces, listo, entonces, bueno, ahí el que se va a molestar es un amigo que llama Jorge Luis Betancourt porque tiene una columna de eso, pero no hacía nada, una columnita pequeñita. Digo, bueno, bienvenida a las 40 calientes a Colombia. Digo, no, vamos a llamar las 40 supremas de Antena. Perfecto, así se llamará. Para no copiarse tanto el nombre. Exacto. Entonces, listo. Dijo, yo le pago a esa columna 2,000 pesos semanales. No, la verdad que era yo con 2,000, con 8,000 pesos mensuales, con eso podía vivir, pagaba una pieza y comía algo. Y yo iba a las disqueras y pedía muestras discográficas, las vendía ahí en la calle 19 entre Séptima y Octava, había una cantidad de casetas donde vendían discos y libros. Ahí vendían los discos. Con eso me cuadraba yo y vivía feliz y tranquilo. Y entonces me compré un radiocito y empecé a chequear las emisoras para armar mi top de canciones. Y escuchaba todos los fines de semana el top 10, el top 20 de Radio Fantasía, el top 20 de Radio Tequendama, lo mismo de Radio 15, y así sucesivamente, y hacía mi listado de éxitos y lo llevaba a la revista Antena. Todo era muy bonito. El problema era que
cuando la revista me pagaba, me giraba un cheque y me iba al banco a cambiarlo y no había fondos. Eso sí era un problema. Nunca habían fondos. No para mí, sino para todos los colaboradores. Ay. Era un lío, era muy rico el crédito y la revista era la número 1 de ventas, pero mi madre, eso era una lucha para que me saliera un cheque. Sin embargo, había que sostenerse ahí, porque era la imagen. Por lo menos yo tenía la salvedad de que con la venta de discos me defendía, pero ahí no pasaba nada. Entonces, inclusive llegaron momentos donde vivía, después del hotel de Tisquesusa, me fui a vivir a la casa de unos amigos en el barrio Ciudad Montes. Y allá me dieron posada, me alquilaron una habitación, pero como no pagaba, me echaron. Entonces me tocó que un día terminé cayendo de un amigo que me diera posada allá y listo, ven, quédese acá. Pero ya era muy harto estar cada rato pidiéndole que me diera posada. Y un día me tocó que salir de allá de la revista de allá del edificio de Cavi, del edificio Fénix, hasta allá, hasta Ciudad Montes, caminando todo el tiempo porque no tenía ni para el bus. Y llegar ahí al parque de Ciudad Montes y rejuntar unos cartones y dormir. Y taparme con unos periódicos para poder abrigar el frío. Y por último era tanto el frío que me tuvo que ir subirme al techo de los baños y tratar de acomodarme allá y dormir allá. Hasta que un celador me descubrió y me sacó de allá. Claro. Eso fue terrible, terrible, terrible. Entonces... Listo, Narichi. Y entonces, al día siguiente, salí con el amigo Pico de Cúcuta hacia San Cristóbal, con el hijo también de don Evelio Álvarez, que era el dueño de Discorona, Venezuela. Y llegamos a Cúcuta. El amigo Pico me dijo, va a cambiar pesos por bolívares. Y dije, no, yo los cambié en Bogotá. No me llevaba nada. Yo los tengo. Sí, yo los tengo, ya los cambié en Bogotá. Bueno, listo. Cuando íbamos rumbo de Cúcuta a San Cristóbal, entonces el muchacho, el hijo de don Evelio Álvarez, me dice, esa chaqueta es muy bonita, me gusta, y se la vendo. Entonces me dijo, sí, me interesa mucho. Es una chaqueta que he comprado en Bogotá. Entonces llegamos, nos dejó, el hombre no iba, Pico no iba hasta Caracas, iba hasta San Cristóbal. Entonces de ahí en adelante seguía el hijo de Evelio Álvarez en bus hasta Caracas. De San Cristóbal a Caracas eran como 12 horas más o menos. Entonces me dijo, pues yo también voy hasta Caracas. Entonces me dijo, pues entonces él nos deja en el terminal, seguimos nosotros para Caracas. Le dije, perfecto. Cuando llegamos al terminal le dije, hermano, présteme para el pasaje. Porque, y una vez se lleva la chaqueta. Digo, bueno, listo. Y allá en Caracas me paga el resto. Sí, perfecto. Y así fue, llegamos a Caracas y de una vez me volví a movilizar hacia el edificio radio. Hablé con Arturo Vallejo, le planteé la idea de crear la oficina Publicón en Colombia. Entonces ya se tenía a don Francisco Restrepo, creamos él se encargó mientras tanto de conseguir la oficina y yo de una vez aproveché y le dije a Arturo Vallejo que me prestara una cámara de fotografía y una grabadora para hacerle una entrevista a José Luis Rodríguez y una actriz muy conocida en esa época que se llamaba Marina Baura a la orquesta. No, era venezolana también. Y a la orquesta Los Melódicos de Renato Capriles también le hizo su reportaje.
y me traje todos esos reportajes también para Colombia. Pero dentro de ese material me traje los radios, unos radios gigantescos parecidos a este, más grandes, para chequear las emisoras de Bogotá. Y unas máquinas de escribir gigantescas, ¿sí? Para tipear, porque eso se tipeaba en stencil. Y para poder vender los chequeos de las emisoras a las disqueras de Colombia. Eso era nuevo y era el compromiso que yo tenía conmigo mismo de crear una oficina de chequeo de emisoras, crear un top 40 de Colombia. Tenía ya las 40 supremas de antena, pero quería hacer un top muy real, o sea, basado realmente en las tocadas diarias de las emisoras comerciales de Bogotá. Entonces la mejor manera de hacerlo era teniendo los radios, tener todos los elementos básicos para eso. En esa época no existían los computadores, estoy hablando del año 1976, 77. Entonces, hicimos eso, me empaqué todas las cosas, Arturo encantado de armar la oficina acá, y con Francisco Restrepo fue maravilloso. Entonces ya pasamos a ser 3 socios en el proyecto. Entonces empaqué todas las máquinas que me daban, más los radios, y me vine para Bogotá en bus hasta Cúcuta, y de Cúcuta para acá en avión. El problema para llegar a Cúcuta, pues en la frontera en San Antonio, pues le di a los policías unos pesos y me permitieron pasar con todo. Eran equipos viejos, pero igual era introducirlos al país. El otro problema era en el aeropuerto en Cúcuta, para mandarlos para Bogotá, para traerlos para Bogotá. Me tuvo que decir, afortunadamente tenía carnet de antena. Sí. Entonces yo dije, no, lo que digo, ¿y estos equipos para dónde van? Pues para Bogotá. ¿Pero qué? Dije, no, es que esta es la oficina de la revista Antena, que la cerramos en Cúcuta. Entonces tengo que llevarme los equipos. Yo era el corresponsal de la revista. Siga. Bueno, siga. Llévese todo. Listo. Llegué a Bogotá con todos mis chécheres y ya era a empezar a instalar la oficina de Publifón en Colombia y las 40 calientes de Colombia. Llegué de una vez a ponerme en contacto con el periódico El Espacio porque necesitaba un periódico similar al 2001 de Caracas. Era un periódico sensacionalista, de amplia circulación, y el periódico en Colombia que llenaba todos esos requisitos era El Espacio, que era un periódico sensacionalista de circulación nacional. Entonces se podía trabajar con él perfectamente y me aceptaron. Empezamos a crear las 40 calientes de Colombia en el periódico El Espacio. Luego trabajamos un tiempo ahí y varios meses. Ahí hice muy buen contacto con don Jorge Barón, que apenas estaba haciendo el lanzamiento de su sello discográfico Cámara Records, y salía con 2 canciones y de pronto empezó a figurar en las 40 calientes de Colombia, y el hombre emocionado me llamó y dijo, no, la verdad que era lo que necesite, cuente conmigo y tal, y ahí empezamos una relación muy chévere con Jorge Barón. Que siguen teniendo. Amistad que siguió por muchos años. En este momento somos full amigos, afortunadamente. Entonces, ahí ya empezó la otra etapa, que era la creación en el periódico El Espacio tenía las 40 calientes de Colombia, y en la revista Antena tenía las 40 supremas de Antena. O sea, yo era el amo y señor de las carteleras discográficas de éxitos del país. Claro. Esa parte era muy bonita. Vivía en una piecita en el barrio Santa Fe.
No, no era la zona de prostitución de Bogotá entonces. Todavía no. Era un sector chévere, de casas que siguen existiendo, casas coloniales. Pero hay un hotelito ahí y ahí alquilé una habitación y ahí dormía y ahí vivía, ahí escribía y ahí vivía mi vida tranquilamente, relajado. Ya después de esto viene y de las crónicas que empecé a crear para la revista Antena, como una crónica que le hice pero una crónica loca, imaginativa, que le hice a John Travolta y a Olivia Newton-John cuando se lanzó la película Brillantina. Eso fue espectacular, porque además fue tan creíble y tan loca esa crónica que fue primera página, fue portada de la revista Antena. Y para ser portada en la revista Antena era que tenía que ser muy bueno. Sí, porque esa revista se vivía era en la venta de ejemplares, no de la publicidad. Entonces tenía campaña de televisión y toda esa cuestión. Y tener campaña en esa época donde existían solamente 2 canales, pues eso no era el top. Tenía que ser. Sí, era la revista más famosa del país, más que Cromos. Era una revista imbatible. Entonces saqué esa primera crónica y con esa crónica me eché al bolsillo a Discos Philips, que era la compañía que distribuía, que comercializaba todo el producto de Breeze, de Brillantina, de los Bee Gees. Entonces me llamaron para que fuera su jefe de prensa, que en esa época el oficio de jefe de prensa en las disqueras no existía. Simplemente que yo era el divulgador de discos más importante del país, ya con crónicas, escribiendo crónicas para la revista más importante de Colombia. Pues lo ideal era tenerme como aliado. Entonces escribí la primera crónica y luego vino otra crónica sobre los Bee Gees y luego vino una crónica sobre, la crónica que escribí de Venezuela sobre Marina Baure y José Luis Rodríguez, que también era un cantante famosísimo en la época. Entonces ya brillaba por ese lado, ya no me pagaban solamente por la columnita de las 40 Supremas, sino me pagaban también por los reportajes que me encontraba. Entonces ahí ya entramos ya Discos Philips me dice, queremos que trabaje con nosotros. Entonces yo dije, yo quiero trabajar con ustedes. Yo también quiero. Sí, o sea, yo en la revista Antena me ganaba, y con Pulifón más o menos me cuadraba más o menos unos 6,000 pesos, ¿sí? De sueldo mensual. Con el solo Discos Philips me pagaba 9,000. Era un sueldazo. Entonces dije, acepto irrevocablemente. Entonces empecé ya a la parte discográfica en serio. De lleno, en Colombia. Ya pasó del periódico a los discos. A los discos. Ahí ya empiezas en Discos Philips, CBS, Decodiscos. Con Codiscos no, yo trabajé con Philips, trabajé con Sony, porque ya Sony cambió de razón social. Ya había trabajado en Discos Tropical, con Tropical trabajé durante 4 años, ahí convertí en fenómeno al grupo Boney M, con Ríos de Babilonia, con Rasputín, con Lady Cool, con Vuelo Nocturno a Venus, una serie de canciones discotequeras porque empezó la época disco en Colombia y pues eso fue un fenómeno que marcó la música y revolucionó la música en todo el mundo. ¿Y cómo revolucionó el periodismo? ¿Con Boney M? ¿O con la música disco? La música disco entró en el periodismo porque eran éxitos ya consagrados, o sea, ya empezaban los videos a circular, porque anteriormente los videos venían en una cajita, venía el video que era un rollo de película en 35 milímetros, ¿sí?
y en otra cajita venía el audio. Entonces había que empatar las dos cosas y llegar a las programadoras de televisión con las dos cinticas y estarse uno ahí hasta que copiaban eso y luego llevárselo para otro canal, porque esas películas no se podían copiar ni se podían perder. Tenía uno que llegar y utilizar eso durante una semana en Bogotá y luego mandarlo nuevamente al país que desde Alemania o desde Estados Unidos nos dijeran para dónde teníamos que mandar esa cinta, porque era una sola cinta para todo el continente. Entonces imagínate el rollo tan tremendo que era hacer eso. Entonces, ya trabajando en un medio de comunicación como la revista Antena, ya la farándula era muy importante. Con la revista Antena se llegó al punto de mostrarle a los grandes medios de comunicación que la farándula era comercial, ¿sí? Ya don Miguel Ayuso, que en paz descanse, don Álvaro Monroy, Miguel Ayuso del Tiempo, don Álvaro Monroy del Espectador, pues eran cosas del pasado. Ya existe la revista Antena, ya también empezó a surgir otra revista que se llamaba la revista Hit, ya también era de farándula. Ya también la revista El Tiempo creó una revista que se llama la revista Elenco. En fin, la farándula despertó y empezó a coger vuelo, y eso fue al ritmo de la música disco de John Travolta, de los Bee Gees, de películas tan famosas como Fiebre de Sábado por la Noche, como Grease, como, bueno, y un movimiento gigantesco. El movimiento de la música disco era gigantesco, era un negocio que prácticamente lo capitalizaban aquí. CBS entonces, Discos Philips, eran las dos compañías que prácticamente dominaban eso, y Discos Sonolux con sus sellos RCA. Eso era el movimiento, que eran las multinacionales que manejaban toda esa música.